Aquí estamos en nuestra clase periódica que le damos al amigo semanal, se ha convertido prácticamente, al amigo Juan Sebastián González en Providencia. Saluda ya al amigo. Hola. Entonces, claro, ya hicimos una tercera sesión donde resumimos en varios pasos lo aprendido para la realización audiovisual. A partir de la curiosidad del amigo que me pregunta sobre fenomenología, entonces, bueno, damos el paso a por fin explicar a un alumno qué es fenomenología, a un alumno lo suficientemente atento. No es que no haya interesado, no es que hayan otras personas atentas, pero se dio el caso de que él está atento y ha tenido el tiempo y yo pues no tengo otra cosa que hacer en la vida que enseñar lo que sé. Probablemente siempre fue así y antes de eso solo estaba aprendiendo lo que ahora puedo enseñar, tanto en experiencias como en teoría. Entonces, en el caso de la fenomenología, procedamos a responderle al amigo. Existen dos definiciones exactas de la fenomenología. Una de ellas es la que conecta con el guión. Fíjense, hay unas coincidencias que observar. Vamos a decir primero las dos definiciones. Una es basarse en la experiencia para producir filosofía. O sea, la fenomenología fundamentalmente consiste en que los libros de filosofía deben ser leídos como libros sobre filosofía, en las cuales, acerca de los cuales tú revisas hasta, bueno, preferiblemente, hacer una pasada. O sea, hay que tener claridad, aunque no recuerdes bien el traductor de que eso es traducido. O sea, que tú estás leyendo un libro que tiene una fase de corrección, ¿no? Mucha gente dice, los no fenomenólogos dicen, yo leía Nietzsche, yo leía a Sócrates, a Descartes, no, yo leí un libro que ha atravesado todo un proceso para llegar a mí. Eso hace el fenomenólogo y va a suspender el juicio respecto a lo que el libro dice y va a leer a alguien. ¿Dónde está? Esto es para adelantarnos lo útil de la fenomenología, la clave del asunto, en que lo que el autor dice, si tú lo identificas con tu experiencia, y tú dices, claro, sí, tal y tal elemento de la voluntad en Schopenhauer, o de sobre la belleza en el Fedón, uno de los diálogos de Platón, sí, yo creo que sí es así, bueno, porque mi experiencia me está diciendo eso. Entonces es la valoración de la experiencia por encima de lo que ningún filósofo haya dicho. El principal libro que tú vas a leer en fenomenología es lo que tú vives. Ahí es donde, claro, para hacer la lectura fenomenológica, uno va adquiriendo herramientas y dándose cuenta de que la mayoría de las veces creemos estar leyendo una experiencia, pero la mayoría de las veces la estamos juzgando. O sea, estamos llegando a una experiencia definiéndola ya desde el punto de vista cristiano, que no tiene nada de malo. Al contrario, yo creo que Cristo es uno de los primeros fenomenólogos. O sea, él va al desierto, todo lo que es la vida y la historia de Cristo como tal, sin quitarle ni inventarle nada, define a un fenomenólogo buscando vivir. Sobre todo que, bueno, los famosos años perdidos de Cristo. La vida de Cristo conocida es un año. Antes de eso se sabe, la Biblia habla de los 12 años. Después él estaba viviendo, arrojado a vivir, como dice la fenomenología, a conocer, y luego va a darle la buena nueva a la gente de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ha vivido. ¿Entiendes? O sea, anduvo por ahí peregrinando, conociendo, lo más probable es que haya conocido a los estoicos y haya conocido el budismo, porque él estaba equidistantes entre ambos. Cruzaba el mar Mediterráneo y llegabas allá. ¿Ves? Entonces, fenomenología, uno de los primeros elementos que la define es que la experiencia es, tú tienes que ir adquiriéndola, eso sí, ¿no? Hay que ir a vivir. Pero la experiencia es el principal libro que tú lees. Ese es el primer elemento que la define. Luego, la define también desde el punto de vista lógico.
¿Dónde vas a tener tus datos? De la experiencia. Porque los libros siempre te tienen varias fases. Está primero el hecho de que el autor vivió eso en su concepto, en su contexto, en un tiempo determinado, con todos los elementos particulares de la experiencia de cada quien. Y luego cada una de las fases puede hacer que el concepto que y te llegue cambiado, desvirtuado. Pero frecuentemente decía yo, vamos a definir las cosas y no lo hacemos de manera pura. Ya hay una influencia adquirida. Entonces ahí es donde está la segunda definición de la fenomenología. Es que se revisan las esencias. O sea, ¿Cómo que las esencias? Eso, la esencia de cada noción, de cada sensación, lo que es en sí mismo, lo intrínseco. Bueno, ¿qué es lo intrínseco de la amistad? La unión, búsqueda de afecto, ¿cierto? La que define una sensación, el amor, que es lo intrínseco del fenómeno del amor. Pueden ser varias cosas. La unión, seguridad, sensación. Y fíjate que no es fácil, porque no es que nadie se haya atrevido a hacer fenomenología del amor. Se intentó con la percepción, pero el amigo murió a destiempo. Es revisar las esencias, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Schopenhauer, aunque él es anterior a la fenomenología, hace eso con la voluntad. Entonces va a ver donde hay signos de voluntad que no sean los seres humanos. De evolución, de volición, o sea, de buscar algo y obtenerlo, de avanzar. Entonces la descubren las plantas. O sea, él descubre, uno de los primeros hombres antes de las ciencias naturales más complejas del siglo XX, y es filósofo, Schopenhauer, y estudia las plantas. Observa que no van siempre en el mismo sentido, que toman decisiones, que eligen caminos más cortos, que toman opciones, que prefieren cosas, él elige eso. Hoy por hoy ya se ha descubierto incluso otros seres, ¿no? Hay uno que es parecido a un hongo, pero no se define como hongo. Pero resulta que él se comunica, es decir, él se expande porque es como un hongo, una cosa que se va expandiendo, ¿no? Un chanco, un champulli, una vaina que sale sobre. Resulta que es algo un poco más complejo y ya se comunica. Es decir, lo que le sucede en un extremo lo aprende el otro. Sabe el otro extremo. ¿Me entiendes? Es una cosa que se está expandiendo como lo que es un hongo, una cosa, una mancha que te está saliendo y que crece igual, ¿no? Pero resulta que si hay un obstáculo aquí, el de aquí se entera y va a tender a expandirse más. Bueno, así actúan también los rizomas. Y el mismo bosque se comunica a través de un rizoma completo. Los rizomas son tipos de plantas. Y el mismo bosque, internamente, por debajo, se comunica rizomáticamente todo el bosque. Todo eso son descubrimientos biológicos naturales que corresponden, o sea, que la fenomenología va ayudando a descubrirlo durante el siglo XX. La coincidencia que yo quería revisar históricamente ya es correspondiente a la cronología, pues a la historia. ¿Ve? En torno al año 1900, por un lado está surgiendo el cine. Esa era la coincidencia que yo quería explicar también. Está surgiendo el cine. 1906, Edmund Husserl está publicando el libro Investigaciones Lógicas que fundan la fenomenología, donde se propone como corriente de nociología. Nociología es el estudio del conocimiento y epistemología. Estudio del conocimiento, estudiar el conocimiento con lógica. ¿Cuándo podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender? Esto es estudiar el conocimiento.
qué conocimientos se pueden considerar, bueno, constructivos, qué destructivos. Todo eso viene siendo estudio del conocimiento, así que todos somos nociólogos. ¿Podría considerarse una rama de la filosofía? Es una rama de la filosofía. Filosofía es amor al conocimiento. La nociología lo estudia. Le va a poner un pequeño elemento ahí al conocimiento como tal, cualquiera que sea que se tenga. Entonces, la nociología va a participar en la tecnología educativa o la educación para facilitar procesos de aprendizaje y de entender, conocerte a ti mismo. Se empieza a estudiar a partir de eso muchas cosas en lingüística. La coincidencia que yo quería revisar es que el cine, la relatividad general de Einstein y la teoría del caos surgen en torno a los mismos 10 años. De 1900, que se declara la teoría del caos, por ahí ya se había inventado la cámara y el cinematógrafo, y ya se estaban haciendo grabaciones, filmaciones de cine, ya se estaba haciendo film. ¿Ves? Y luego, posteriormente, y poquito después viene la relatividad general de Einstein. Todo eso cambia el siglo XX a un nivel más complejo, en el que la fenomenología reduce la complejidad. Eso es todo. La resuelve, porque es la propuesta de cómo aprendemos de manera más efectiva, de mejor manera, contemplando los ruidos del contexto, cómo resolvemos incluso influencias, podemos prever influencias, detectar influencias en la gente, en los grupos, elegirlas, regular incluso en ellas que nos conviene más o menos. Y es como todo, es una técnica, ¿no? La vamos aprendiendo y en la medida en la que nos va saliendo bien va dando resultados. En conocimiento menos sufriente, más fácil, conocimiento menos doloroso, en asumir el conocimiento como fuente de comida, como fuente de placer, no que nos llegue por lo que elegimos, no que nos llegue simplemente porque estamos sentados y alguien viene y nos dice algo, no, tenemos capacidad de evaluar qué estamos aprendiendo y elegir, preferir, mejorar y facilitar. En eso va a consistir fundamentalmente la fenomenología. O sea, lo que busca o lo que logra en nuestras vidas es que empieza a reducir, empieza a organizar la complejidad de un mundo, llevándola por vía de filtros a aquello que es más relevante y aquello que es más posible conocer, que generalmente está en torno a nuestra experiencia, pero sin descartar todo lo que podemos saber en abstracto. Por ejemplo, de China. Yo nunca he estado en China, tú tampoco, pero pudiéramos hablar de cultura china, tecnología china. Incluso si vemos el mapa nos podemos atrever a decir, bueno, aquí hace frío, aquí hace calor, pero nunca hemos estado allá, o sea, no la conocemos de experiencia. Entonces, esos datos son contemplados en la fenomenología. Anterior a eso, los que llamaban empiristas, que son todas posturas de pequeña burguesía académica rebuscada, en general el conocimiento siempre ha sido de alguna manera complejo, pero el de la academia es el que ha venido avanzando. Entonces, previamente a la fenomenología, habían empiristas que negaban el hecho de que tú pudieras conocer nada en China, realmente. Y habían los racionalistas que más bien negaban el hecho de que pudieras realmente conocer nada por experiencia, puesto que todos tus sentidos son en alguna medida engañosos. Eran posiciones ridículamente extremas, sostenidas por una plataforma de pensamiento, pues, de lo que es Occidente y la Academia Occidental, que era inevitable. O sea, es el conocimiento registrado que va madurando. Al llegar al siglo XX, bueno, como te digo, llega a niveles de complejidad con una gran cantidad de teorías que dan lugar a estos aparatos que tenemos. O sea, llegamos a un nivel como de hermenéutica en el que en una clase como esta, lo que yo estoy usando para compartir la información y que él también tiene aquí, es la prueba de que la complejidad del pensamiento y la integración de las artes permiten aliar, por ejemplo, fenomenología del lenguaje, que es la lógica que empieza a hacer posible los lenguajes de programación con el que se hacen las aplicaciones. Pero por otro lado va evolucionando física y química,
en el siglo XIX y siglo XVIII jamás nadie hubiera pensado que pudiera haber ningún sentido fructífero de ninguna manera en andar mezclando lenguaje con física y con material. O sea, eso hubiera sido una locura, hubieran metido preso a ese tipo y lo mandan a un manicomio. El siglo XVIII y el siglo XIX, en lo que es la institución pública. Eso pudiera haber sido pues, permitido alguna forma aceptable en círculos elitescos, masones, ese tipo de pensamiento. Ahora tenemos aquí una mezcla de lingüística en lo que es programación, semiótica, todo eso, útil, prácticamente real en nuestras manos, que son estos celulares. O sea, un producto indiscutiblemente impactante en nuestras vidas, para bien y para mal, producto de la alianza de algo que en algún momento se consideró completamente absurdo y ridículo integrar. Entonces la fenomenología influye, incide grandemente en eso. ¿Por qué? Bueno, porque el motivo de que se considerara absurdo y ridículo aliar lenguaje con conocimiento de física y química y electrónica no era poca cosa. Estamos hablando de que había que saber mucho. ¿Quién carajo iba a saber tanto? ¿Quién se iba a imaginar en el siglo XVIII y siglo XIX que se iba a saber tanto para que hubiera la posibilidad de producir algo así? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Eso lo dijo la fenomenología. Es uno de sus rasgos fundamentales. En realidad pensamos de manera colectiva. Cuando Edmund Husserl propone pensar de manera colectiva, bueno, se interpreta simplemente como una propuesta. Resulta que es una observación de hecho de algo que sucede. Entonces, estos aparatos son resultados de grupos de personas que conocen muy bien electrónica y han desarrollado los supraconductores, electrónica, química, todo. Otras personas que conocen muy bien programación y originalmente todo el proceso semiótico, lógico, hasta descubrir que el lenguaje que usábamos podría ser abstracto y podía convertirse en una herramienta distinta. No usar el mismo lenguaje, sino inventar lenguaje. Y darle órdenes por la vía de esa binaria a algo que los convierte en productos directamente. Es decir, el paso de los lenguajes, esto es en cierta forma un resultado mágico, ¿no? O sea, el paso del lenguaje, que yo doy una orden, pam, 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 y agarre y imprime algo, o mando un mensaje para Japón, o a lo mejor hasta dispara un misil. ¿Cierto? Entonces, eso es la transformación absoluta, conexión, integración de elementos que antes eran ridículos porque nadie podía saber tanto. Eso es verdad, muy difícil. Pero son grupos de personas aliados en lo que después se va a convertir en las grandes empresas y corporaciones del siglo XX. Por eso que la actitud de la izquierda de andar simplemente espetando, ¿no?, a corporaciones que son inevitables, las iba a ver en uno o en otro sistema. Ahora hay que ver cómo se hace con ellas, porque por supuesto que no es ni moral, ni ética, ni lógicamente posible, ni viable exterminar las comunidades a las que las corporaciones estorben. Vamos a darle una pausa aquí. Ahora aquí paseando a los perros del amigo Sebastián. Vamos a seguir pues con lo de las esencias. La esencia es lo intrínseco, lo que es en sí mismo, de lo que sea, ¿no? De cualquiera que sea el fenómeno que se muestra, de lo que se nos muestra. La fenomenología es lo que se nos muestra a nuestros ojos, ¿no? Y una de las cosas que se hace en fenomenología, de lo que se practica en fenomenología, es que el mundo que yo no veo, no supongo que esté. Entonces, el pasado que no conozco, yo no supongo que simplemente haya estado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro origen es el presente. Nuestro origen verdadero siempre está sucediendo, no está en el pasado. O sea, nosotros no somos nada, no nos define de manera determinante, tampoco es que deja de influir, claro que influye, pero no nos define lo vivido en el pasado.
nos define el presente. Entonces hay una inversión de la noción de temporalidad. ¿Ves? No es que nosotros andamos investigando en nuestro pasado quiénes somos, en realidad. Por eso mismo el principio por el cual no leemos los libros para decir, bueno, yo soy de Schopenhauer o de un autor. En fenomenología uno puede preferir autores, pero el principal autor eres tú y el presente que tú vas haciendo. Entonces, bueno, ya estamos aquí aprendiendo varias cosas. ¿Nos quedamos por aquí o caminamos un ratico más? Da la vuelta. Entonces, lo intrínseco es la esencia de algo, que lo que sea que no depende de ningún elemento. ¿Ves? Por ejemplo, sería los perros. ¿Qué define un perro? Pulgas. Ajá, pero digamos que las pulgas, fíjate, hay una cuestión que pudiera ser muy típica, ¿no? Pero las pulgas caen de afuera. Bueno, el pelo les nace, pero hay perros que no tienen pelo. Fíjate cómo se estamos haciendo el trabajo fenomenológico, que es una técnica, no es algo eternamente. Ladran, por ejemplo. ¿Será que el ladrido es intrínseco a los perros? Bueno, cuando uno oye a este, puede pensar que sí, es intrínseco. Pero vea, ¿qué nos está